Bueno, señores, a raíz de una discusión en el Congreso la semana pasada, hay una polémica por los denominados baños neutros. Es una especie de, ABC de la sexualidad humana. Casi no se realiza una asamblea de la OEA por ese tema del baño neutro. Y estamos con el doctor Elmer Huerta. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gusto de escucharlo como siempre. Hola Carlos, buenos días. Jorge, buenos días. También buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, después de ese papelón del Congreso, en el que los congresistas, especialmente el biólogo Ernesto Bustamante, pensó de que los baños neutros eran solamente para personas transgénero, y entonces se creó toda una tormenta en un vaso de agua y, como dijiste, casi no se realiza esa importante conferencia en nuestro país. Pero lo que llamó la atención es en los mensajes, en los discursos que daban los congresistas en el Pleno, realmente una falta de información sumamente notoria en lo que es la sexualidad humana. Algunos de ellos confundían lo que es la persona transgénero con la persona homosexual. Así es que hoy día, Carlos, Jorge, para nuestros oyentes, vamos a darles el ABC de lo que es la sexualidad humana desde el punto de vista de desarrollo biológico. Esto es lo importante y son 4 conceptos que rápidamente vamos a desarrollar. El primer concepto que vamos a desarrollar es lo que se llama el sexo genético. Después de desarrollar sexo genético, vamos a desarrollar sexo biológico. Son 2 cosas diferentes. Luego vamos a ver lo que significa identidad de género. Y por último vamos a ver lo que es orientación sexual. 4 conceptos que toda persona educada debe conocer: sexo genético, sexo biológico, identidad de género y orientación sexual. Empecemos con el sexo genético. Cuando ocurre la fecundación del óvulo con el espermatozoide, el óvulo siempre tiene en su interior 23 cromosomas y uno de ellos se llama cromosoma sexual y siempre es un X, cromosoma sexual X. El espermatozoide, sin embargo, puede ser, entre comillas, macho o hembra, pues puede tener un cromosoma sexual X o uno Y. Entonces, cuando un espermatozoide macho Y se junta con el óvulo, que siempre es X, se va a formar un ser humano XY macho. Mientras que si es XX, porque el espermatozoide fue uno que tiene el cromosoma sexual X, será XX una hembra. Eso es sexo genético. XY, XX. Entonces, lo importante también es entender que no todo es así. De cada 100 seres humanos que nacen, no todos son XXXY, lo cual nos da una idea de lo que es la diversidad del ser humano. Hay gente, por ejemplo, que nace le falta un cromosoma X, hay otros que tienen un cromosoma Y adicional. Entonces, hay variedades también en el sexo genético. Vayamos al sexo biológico. El sexo biológico se determina al momento del nacimiento. Cuando nace el bebé, Jorge, Carlos, llora el bebito y la mamá pregunta: doctor, ¿qué cosa es? El doctor, la doctora, abre las piernitas del bebé y si allí mira con sus ojos un pene y un escroto, dice: es machito, es un varón. Y si al revés, mira allí una vulva, labios mayores y la entrada de la vagina, el introito, dice: es una hembrita, es una mujer. Sexo biológico. Pero para darnos una idea de lo diversos que somos los seres humanos, Carlos, Jorge, hay seres humanos que cuando el doctor o la doctora abre las piernitas, no tiene respuesta a la pregunta de ¿qué es? Porque son seres humanos que nacen intersexo, es decir, con genitales ambiguos que no se sabe si son de macho o de hembra. Estas personas tienen que desarrollar y después de los 18 años escoger el tipo de cirugía que quieren tener. Entonces ya van 2. Okay. Sexo genético, XY, XX, sexo biológico, lo que miras con tus ojos al momento de nacer. Vamos, identidad de género. Esto es más difícil de entender. Más difícil. La identidad de género es la que un niño desarrolla cuando nace. Por ejemplo, nació machito, ¿verdad? Nació con su pene y sus testículos. O nació hembrita, nació con su vulva y su vagina y su útero. Cuando ya están los 5, 6, 7 años, el niño no se siente identificado con su sexo biológico.
Siente que ese pene o que esa vulva no es de él o de ella. ¿Por qué? Porque el cerebro ha madurado diferentemente y el cerebro se siente del sexo opuesto biológico. Entonces, allí se forma la persona transgénero. Es decir, existe transgénero masculino y transgénero femenino. Es decir, la persona se siente incómoda con sus genitales, no se identifica con su sexo biológico como lo hemos definido. Y pasemos al cuarto, orientación sexual. También es difícil de entender esto. ¿Cuál es aquí el punto? Que el niño crece, la niña crece con sus genitales, como lo hemos visto, con su sexo biológico, y este niño o esta niña lo que muestra en su crecimiento a los 5 o 6 años generalmente es que en lo que se llama su atracción romántica o atracción sexual se siente atraído hacia personas de su mismo sexo biológico, el varón al varón, la mujer a la mujer. Y hay otro grupo de seres humanos que siente atracción hacia los dos, a hombre y mujer, bisexual. Hay otros que son heterosexuales. La mayoría de los seres humanos se sienten atraídos al sexo opuesto y hay un grupo de personas que no tienen ninguna atracción sexual. Se llaman asexuales. Entonces, fíjate, Carlos, Jorge, cómo los seres humanos somos muy diversos. Desde el sexo genético, el sexo biológico, lo que es la identidad de género y la orientación sexual, no somos pues blanco-negro, no somos pequeños o grandes, no somos hombre-mujer. Por eso es que yo creo que la semana pasada el Perú, Carlos, Jorge, en mi opinión, ha presentado 2 eventos que tienen lo que se llama una equivalencia temporal. ¿Equivalencia temporal en qué sentido? Cuando un grupo de campesinos peruanos juzgan y maltratan a una mujer por hechicería en pleno siglo XXI. Igual, cuando la congresista Mary Infantes de Fuerza Popular dice en el pleno del Congreso que los peruanos somos 90% creyentes en Dios y si es posible 99% y no vamos a permitir ese tipo de ideologías, refiriéndose a las personas que son diferentes, pues para mí es lo mismo, es la Edad Media, tanto en la hechicería como en el fundamentalismo religioso. Eso es, evidentemente, doctor, desconocimiento absoluto del tema y revela pues estas discusiones hasta el momento sin fundamento que han habido en el Congreso de la República. Doctor, como siempre, muchas gracias por su espacio vital y nos reencontramos el día de mañana. Ha sido usted muy amable. Hasta mañana. Chao.